juntos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así puestos sobre nuestros pies, damos el paso a nuestro predicador el día de hoy, el director Daniel Jiménez. Pueden tomar asiento, gracias damos a Dios por esta semana que está concluyendo. Es la segunda de ¿cuántas, Eduardo? 35, o sea que ya faltan. Bien, en nuestro país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Al llegar a ese cumpleaños, cuando alguien llega a ese cumpleaños, aparte de que le hacen un pastel, se le considera lo suficientemente maduro para votar, para ejercer sus derechos, para independizarse. Ya puede abrir una cuenta bancaria. Ha aprendido, se supone, lo suficiente de su país para ser considerado un ciudadano. Es más, hasta se puede casar sin el permiso de sus papás. Todo lo anterior se le otorga porque se espera que ya haya dejado atrás cosas propias del niño, como dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Dejando lo que era de niño. Ha dejado cosas, actitudes, manías, reacciones y comportamientos. ¿Para qué? ¿Para sentirse feliz y comerse el mundo? No. Se le otorga todo eso, se le otorga el reconocimiento de la ciudadanía, porque sí se supone que ha dejado actitudes, manías, reacciones, comportamientos, pero para trabajar, para poder aportar a la sociedad, para manejar su propia vida con responsabilidad y de esa manera contribuir al país. Para eso se le otorga la mayoría de edad. Maduramos dejando ciertos rasgos propios de la infancia para poder llegar a la adultez e integrarnos a la sociedad y ser productivos y aportemos. Pero muchos que llegamos a la adultez, nos integramos a la sociedad y le sustraemos y le jalamos como si fuéramos todavía niños. Hay que ir del rencor al perdón, de la distracción a la atención, dejar la volubilidad por la confiabilidad, del descuido al cuidado, de la suposición a la fe, de la ingratitud al agradecimiento, del orgullo a la humildad y, como nos dijeron ayer, del rencor hacia el perdón. Ahora bien, el Sermón del Monte, para varios, describe las cualidades de los ciudadanos del reino de Dios. Entonces yo quisiera que en esta mañana pudiéramos reflexionar si ya alcanzamos la mayoría de edad para ser de beneficio y aporte al reino de Dios. Así como un país forma a sus ciudadanos para que la sociedad mejore, Jesucristo da orientación a nuestra vida y moldea nuestro carácter para que su iglesia y este mundo mejoren. En primera instancia, Jesús quiere modificar nuestro interior, nuestro ser, nuestro carácter. Jesucristo llama a sus seguidores para que sean gentes de cambio, serán luz y sal del mundo. ¿Y cómo van a ser sal y luz del mundo? Pues van a hacerlo cultivando su carácter. Las bienaventuranzas, para varios estudiosos, junto con los pasajes de 1 Corintios 13, Efesios 5 y 2 de Pedro 1, hablan de la formación del carácter cristiano. Estas cualidades no tienen que ver con nuestro temperamento, no tienen que ver con nuestra crianza, ni tampoco tienen que ver con el ambiente que nos rodea. No están determinadas genéticamente, ni psicológicamente, ni socialmente. Son caracteres transformados por la invitación directa de Jesús y por la aceptación voluntaria de cada uno de nosotros. El carácter es lo más profundo del individuo, que se refleja en conductas, actitudes, palabras y acciones. Y en esta mañana yo quisiera que consideráramos 3 verdades fundamentales para cultivar o para entender el desarrollo del carácter en el reino de Dios. Y lo primero que tenemos que aprender, que desarrollar el carácter es útil.
Hay utilidad en tener un carácter maduro. Es útil madurar. Con 8 repeticiones del término, Jesús habla de 8 veces bienaventurado. Precisamente desarrolla eso. Es útil tener estas cualidades. Enfatiza que desarrollar estos rasgos va a traer consecuencias positivas en lo personal, pero también a quienes nos rodean. Es útil porque nos da auténtica dicha. Bien saben ustedes que la palabra es Macarios y expresa un estado objetivo, fíjate bien, un estado objetivo de bienestar, no un estado subjetivo de alegría. La bienaventuranza es un estado objetivo de bienestar, no un subjetivo. No es cuestión de lo que sientes, es de cuestión de lo que eres o de lo que somos. Se define así a la persona que ha sido bendecida por Dios. Una mejor traducción en vez de bienaventuranza dicen que es feliz, no es feliz, sino más bien dichoso. Yo puedo ser dichoso sin sentirme feliz. Piénsalo. No disfrutámoslo. Tenemos muchas cosas y no somos felices. Somos dichosos, estado objetivo, pero no nos sentimos felices, estado subjetivo. ¿Y sabes? He aprendido que Jesús no quiere que yo me sienta feliz. Él quiere que yo sea dichoso. La dicha radica en la madurez o el desarrollo del carácter que Jesús demanda que expresemos en nuestro diario vivir. Ahí está la dicha. Dichoso el manso, aunque no se sienta a veces apreciado por otros. Dichoso el que llora, aunque se sienta mal porque los demás creen que es débil. Es útil desarrollar el carácter. Además también nos lleva a la plenitud. La palabra bienaventuranza también tiene este concepto. Realización personal. Jesús quiere que vivamos en medio de la oscuridad y de la putrefacción con plenitud. Y eso es solo posible cuando desarrollamos nuestro carácter. No son los logros ni las bendiciones, es la formación de nuestro carácter lo que nos da plenitud. ¿Sabes? No es el matrimonio el que te va a hacer feliz, es la madurez con la cual te vas a relacionar con tu esposo o con tu esposa. ¿Sabes? No es tener hijos lo que te va a hacer feliz, es la madurez para criar a los hijos lo que te va a hacer dichoso y pleno. No es tener dinero, es la madurez para poder manejar el dinero de manera adecuada, lo que nos da la dicha. Ahora entiendo por qué Dios no me da los millones de dólares que siempre le he pedido. Y a lo mejor Dios nos ha dado solamente lo que nos ha dado en todos estos aspectos, porque hasta allí hemos desarrollado nuestro carácter. Y también es útil porque nos da contentamiento. Las bienaventuranzas expresan una esperanza para quienes quieren madurar, con base en estos principios expresados por Jesús. No es conformismo. Podemos ver con esperanza el futuro porque sabemos que hemos desarrollado o estamos desarrollando lo esencial de nuestra vida. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con confiar que actúo de manera madura y por lo tanto el resultado va a ser mejor, aunque no parezca. En verdad. La semana antepasada nos citaban en la escuela de mi hijo, el menor, en la secundaria, y nos estaban diciendo de ya saben, ¿no? La filosofía de la escuela, todas las cosas, y nos ponían el ejemplo y nos pedían por favor que cuando llegáramos a dejar a nuestros hijos nos formáramos los carros, porque está la escuela en una avenida, entonces tenemos que formarnos e ir bajando. Y nos decía la directora, pero cuando ustedes se van hasta delante de la fila y le dicen a su hijo, es que fue muy listo, le estás enseñando que puede ser muy listo, pero faltarle al respeto a los demás. Pero cuando yo confío en que si me quedo atrás, formado,
es lo mejor, aunque se me haga tarde para llegar a mi clase de griego. Eso es actuar con fe. Fe no es salirnos con la nuestra. Una persona madura entiende eso, vive la fe en ese sentido. El carácter va madurando a lo largo de las decisiones que tomamos también. Evadir o afrontar una situación difícil, doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella, tomar el dinero que no nos corresponde, la salida fácil y pagar el precio. Todo esto refleja lo que somos y lo que deseamos ser. Las bienaventuranzas, insisto, no describen cómo se sienten ciertas personas, sino cómo han decidido ser ciertas personas. Entonces, la primera verdad fundamental en el desarrollo del carácter en el reino de Dios es que es útil, porque nos da plenitud y nos da contentamiento y nos hace en verdad dichosos. Segundo aspecto, el desarrollo del carácter en el reino de Dios requiere de un ambiente. ¿Cuál ambiente? El gobierno de Dios. Las 8 bienaventuranzas del versículo 1, 2 hasta el 10 hay 8. Y la primera cierra con el reino de Dios y la octava también. Esto nos habla que está envuelto todo este desarrollo bajo el gobierno de Dios. Ese es el ambiente. No podemos desarrollar carácter fuera del gobierno de Dios, del gobierno divino. Cuando hemos interiorizado el señorío de Dios en nuestra vida, ese carácter empieza a aflorar, casi de manera, entre comillas, natural. Elimina toda basura de resistencia a la soberanía divina y vas a experimentar el despliegue del carácter que Dios te pide. Insisto, eliminemos toda basura, dejemos a un lado todas esas cosas para que se desarrolle lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mientras haya escoria, basura y piedras contra el señorío de Dios, van a actuar como fuerzas restrictivas, impidiendo la madurez de nuestro carácter. En la medida que ajustemos nuestras vidas a ese reinado, estas cualidades serán posibles. Además, es posible, parece muy ideal. La verdad es de que sí tengo que confesar que muchas veces la vida cristiana se me hace demasiado ideal en un mundo como el nuestro. Pero no es una utopía soñadora, es real. La primera y la octava bienaventuranzas tienen la misma promesa en presente. De ellos es el reino de Dios, pertenecen al reino de Dios. Y esto nos habla de una realidad, la pertenencia de los discípulos al reinado de Dios. Es una realidad a la que debemos ajustarnos intencionalmente, adaptarnos voluntariamente al reino de Dios, conformar sin discusión ni pretexto nuestras actitudes al gobierno de Dios. Es posible. Ahora es verdad que a medida que avancemos en el tiempo, esta posibilidad a veces se nos hace menos creíble. Sí, como que nos volvemos escépticos y decimos, las cosas no van a cambiar. Pero como dice un poema por ahí, aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Y si es hermoso, es porque el reino de Dios es real. Y por eso debemos de cultivar esas cualidades. Ahora bien, no solamente es posible el gobierno de Dios, también es demandante. No puede haber desarrollo de carácter ni promesas cumplidas sin sometimiento. No hay ausencia de problemas y de crisis cuando queremos desarrollar nuestra manera de ser. Se nota algunos rasgos ahí. Habla de persecución, habla de incomprensión. Es decir, que cuando estamos nosotros creciendo en esto, nos van a tildar de desordenados y nos van a tildar y no nos van a comprender. ¿Por qué? Porque forjar el carácter es contra la cultura. Porque es mejor dejar las cosas así y no cambiar. Porque estamos muy acomodados a cómo es nuestra cultura. Porque forjar el carácter no le agradará a muchos. Muchos no creerán. Muchos, y quizás los más cercanos, no les va a gustar.
Pero sabes, sobre todo, hay un enemigo terrible, nuestro mayor enemigo. A nuestro mayor enemigo no le va a gustar. Siempre él se va a oponer a tu madurez. ¿Sí sabes a quién me refiero, verdad? No, no es Satanás. Es tu egoísmo. No le eches la culpa a Satanás de tu egoísmo y de tu vanidad. Primer verdad, desarrollar el carácter en el reino de Dios es útil. Segundo, requiere del ambiente, del gobierno de Dios. Y tercero, ¿sabes por dónde empieza? Empieza por la sencillez. Un carácter sencillo es descrito en las primeras 3 bienaventuranzas. Quisiera pensar en ellas. Primeramente, bienaventurados o dichosos los pobres. Algunos han entendido que Jesucristo está honrando los votos de pobreza o está optando por un grupo social determinado. Y aquí como caemos muy bien a veces algunos, porque lo tradicional es de que los que nos dedicamos al ministerio o los seminaristas, ¿qué? Somos pobres. No tenemos. Entonces decimos, ay, pues ya, cumplí. Y entonces soy feliz y bienaventurado. No, no es así. Se debe recordar que los pobres en el Antiguo Testamento describen, sí, primeramente a los de escasos recursos. Pero el término pasó a significar otra cosa. Se describía a los pobres sin recursos porque como consecuencia solamente dependían de Dios y se daban cuenta de su miseria. El término adquirió el sentido de dependencia de Dios sin importar el nivel social. Envuelve entonces el reconocimiento de la necesidad y la limitación. Oye, ¿estás enojado? No, yo estoy bien. Cada vez que nos hacen alguna observación, como buenos, dirían los psicólogos, el mecanismo de la negación. No sucede conmigo. El pobre se da cuenta que sí sucede con él. Así es que cuando Dios nos muestre que nos está doliendo, que somos orgullosos, que somos perezosos, que somos negligentes, digamos que sí lo somos. Y entonces comenzaremos a ser bienaventurados porque nos damos cuenta de que somos pobres. Madurar es dejar de ser dependiente de los seres humanos para ser dependiente de Dios. Eso es cierto. Una persona madura deja de aventar su responsabilidad a otros, asume la propia porque sabe que no es autosuficiente, sino interdependiente. Es algo que nos cuesta trabajo entender. Gálatas en el capítulo 6 lo dice primero, cada uno llevará su propia carga, pero versículos más adelante dice, ayudaos los unos a vosotros con sus cargas. Yo no puedo ayudar a otros si no reconozco que yo también tengo cargas. Así es de que somos insuficientes y tenemos que reconocerlo y reconocer que somos pobres. Segunda, el que llora. Si el que es pobre se sabe que es insuficiente, el que llora es el que se siente que es insuficiente. Una cosa es saber que eres pobre y otra cosa es sentirte pobre. Sí, sufrimos mucho, pero las calenturas ajenas, déjame te explico. Sufrimos la desgracia de los demás, pero no sufrimos nuestra propia desgracia. Muchos nos las pasamos sufriendo porque otros no crecen. ¿No te sucede así? Es que los hermanos de la iglesia, mira cómo van, y sufres por eso. Nos pasamos sufriendo la falta de compromiso de los demás, pero nunca lloramos nuestra falta de compromiso y nuestra falta de crecimiento. Sufrimos porque otros no nos comprenden y lloramos porque otros no nos comprenden y nos maltratan. Pero nunca lloramos por nuestra falta de comprensión por los demás. Yo no sé, de las últimas 10 veces que has llorado, ¿lloraste porque te lastimaron?
o lloraste porque lastimaste? Ahí es el punto. El discípulo llora porque sabe su necesidad. La primera, insisto, la segunda es continuación de la primera. Saberse pobre sin mérito. La segunda es sentirse pobre y sin mérito. Pero esta disposición interior es la que se desprende de un sincero conocimiento de uno mismo. Es el llorar por la pobreza y la bajeza que se tiene ante Dios y su majestad. Insisto, lloramos por lo que nos duele, no por lo que somos, cuando deberíamos llorar por lo que somos. Una cosa, insisto, es llorar por lo que nos hacen y otra es llorar por lo que somos y hacemos. Se llora la ausencia de Dios en la vida propia. La consolación, dice, los que lloran así, ¿qué dice? Serán consolados. A ver, los hermanos de Teología del Nuevo Testamento y de griego, ¿esto qué es? ¿Un qué? Perdón, hermanos de internet, estamos aquí, entonces estoy recordando algunas clases. Es un pasivo divino. ¿Quién es el que consuela? Dios. Entonces déjame pensar solamente. ¿Has llorado muchas veces? Sí. ¿Has recibido la consolación de Dios? Si no has llorado por lo que eres, entonces no has recibido la consolación de Dios. Porque la promesa es al que llora su propia miseria, no al que llora cuando le lastiman. Y la consolación es la presencia de Dios mismo. Porque cuando te sientes que Dios no está por lo indigno que eres, entonces llega Dios y dice: aquí estoy, consuélate con mi presencia. Esa es la humildad, en cierta manera, reconocer lo que es Dios y lo que yo soy. Dios no nos consuela cuando nos duele lo que nos hacen. No. Si tú te sientes consolado por algo o por alguien, por lo que te hicieron, a lo mejor es un mecanismo psicológico muy efectivo que te está ayudando. Sale, te lo compro. Pero no es Dios. En base al texto no es Dios. Porque Dios consuela a aquellos que lloran por su propia miseria. El texto no habla de consolar por los que sufren por otros. Y si luego se te dijera cómo Dios te consuela o nos consuela cuando vemos nuestra propia miseria, se te lo dejo para el otro sermón. Y lo último termina diciendo mansos, difíciles, dóciles. No se irrita ante las contradicciones de la vida. Sabe tener paciencia. El dócil no intenta violentar a Dios arrancándole lo que desea. La docilidad es aceptar el tiempo de Dios y la manera de Dios. ¿Dónde obra Dios? ¿Dónde obra Dios? Te voy a decir dónde. En el corazón de las personas. Y cuando oramos por otros, muchas veces nuestro sentido de oración es que: ay, Señor, ayuda a mi hijo, cambia a mi hijo, que se porte bien mi hijo, que se porte todo en relación, le pedimos a Dios que cambie el corazón de las personas. Bueno, está bien, creo que es válido orar así, pero no esperes cambios luego, porque Dios tarda bastante en cambiar el corazón de las personas. Dios tarda mucho en cambiar el corazón de los demás, pero no va a tardar más de lo que tarda cambiando tu corazón. O a ti tú ya cambiaste. Entonces, ¿por qué quieres que Dios se apure con otros y no permites que se apure contigo? También la palabra significa consideración, cortesía, y se ha entendido como dominio propio. Obvio, porque sin dominio propio no se puede ser cortés ni amable. Respeto, considerar al prójimo, todo eso tiene que ver con los mansos. El llorar es el reconocimiento ante Dios que soy pobre. El ser manso y humilde es el reconocimiento ante los demás que soy pobre. Sí. Fíjate, ser pobre es reconocer que soy insuficiente. Llorar es mi sentir
mi dolor por la ausencia de Dios en mi vida. Pero ser manso es reconocer todo esto en mis relaciones personales. Es allí. El dócil no toma lo que le corresponde, lo espera, recibe la vida. La esperanza es que Dios nos dará lo que nos corresponde, ni menos ni más. Ser pobre de espíritu, llorar la falta de Dios en nuestras vidas y la docilidad, no son cuestiones de psicología aplicada. Designa una manera de ser expresamente seleccionada. Por ello, no importa tu temperamento. Y por eso cualquier seguidor de Jesús puede decidir ser sencillo. Cada vez que decidas algo, recuerda que reflejas lo que has llegado a ser, pero al mismo tiempo expresas lo que anhelas ser. Y todo tiene que ver con el carácter. Considera que desarrollar el carácter será muy útil, siempre y cuando nos sometamos a Dios y no nos compliquemos tanto la vida. Es sencillo cuando terminamos siendo mansos y humildes. Que Dios nos bendiga. Se pongan de pie para que podamos entonar unos cantos. Vamos a entonar dos himnos el día de hoy. El primero es el 323 y habla de Jesucristo, de que Él es nuestro Rey de paz, de que en las luchas, en las tentaciones, en el dolor Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos permite seguir adelante. Así que les invito a que canten con todas sus fuerzas a nuestro Dios. Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
empezar cantando una alabanza que se llama Poema de Salvación. Es nuestra declaración de fe. Cristo es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con